Estamos llegando al final del libro de Apocalipsis y a medida que nos acerquemos al fin de esta revelación, podremos comprender más y más cuánto Dios nos ama y cuánto desea llevarnos con Él a vivir la eternidad sin límites. Hoy hablaremos de Apocalipsis 19 y 20. Abarcaremos el futuro desde la segunda venida de Jesús hasta la destrucción total de los impíos y los demonios. Hoy es el día de estudiar la Biblia, hermanos, a profundidad. Es un momento de engaños satánicos, es un momento donde la mayoría corre detrás de los placeres de la vida, donde incluso muchos de nuestros hermanos se preocupan más por salir de la pobreza que salir del pecado, más preocupados en su economía que en su salvación. Por eso te invito a abrir tu Biblia y tu corazón, porque las palabras que vamos a leer las reveló Jesús y es para nuestros días y es para nosotros. ¿Estarías dispuesto a aferrarte a la palabra de Dios incluso si todo lo que lees se opone a tus propios conceptos? Estos dos capítulos que estudiaremos presentan verdades ya antes leídas en la Biblia, pero que no siempre son comprendidas y recibidas en el corazón. Los que creemos en Jesús sabemos que muy pronto Él regresará, y según la palabra de Dios, los que viven cuando Cristo venga serán arrebatados con Él. Pero antes de eso, los que murieron creyendo en Jesús resucitarán. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo dice: los que estemos vivos cuando Jesús venga, no precederemos a los que duermen. Es decir, no nos adelantaremos a los que murieron. Él detalla: los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección primera ocurre cuando Jesús viene. Cuando Jesús aparece en las nubes de los cielos con todos los ángeles con él, hace sonar su voz como trompeta, la voz penetra los oídos de los que murieron en él y los que oyen en esa voz resucitan. Un momento glorioso. Cristo dijo en Juan 14 que cuando regrese se llevará con él a todos los suyos, a todos los que creen en su nombre. Se los llevará a las moradas que hay en la casa de su Padre, es decir, en el cielo. Ahora, sabiendo estas cosas, vamos a leer Apocalipsis 20. ¿Cómo seguirá la historia después que los muertos en Cristo resucitan? Y la Biblia también contestará a la pregunta que muchos se hacen hablando de estos temas. ¿Qué pasará con los que murieron sin creer en Cristo? Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Los que murieron sin adorar a la bestia, a su imagen, es decir, los que no adoraron los poderes de este mundo, sino solo a Dios, los que fueron fieles, volvieron a vivir, resucitaron. Por lo tanto, aquí sabemos el contexto de la historia. Si ellos vuelven a vivir es porque Juan está viendo en visión lo que ocurre cuando Cristo viene. Juan dice: vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Jesús viene, los muertos que creyeron resucitan y se van con los que estaban vivos a la patria celestial para reinar con Jesús 1000 años. Ahora, ¿qué pasará después de los 1000 años? ¿Qué pasará? ¿Volveremos a la tierra? ¿Nos quedaremos allá? Vamos a seguir escudriñando porque el apóstol dice
que los demás muertos que no resucitaron, los que no creyeron, vuelven a resucitar después de los 1000 años. Por eso dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Iremos armando este cronograma de eventos tal como lo presenta la Biblia. En la primera resurrección resucitan los justos y se van con Cristo a reinar 1000 años. Pero los impíos no resucitan en la primera, sino en la segunda, después de los 1000 años. El milenio con Jesús comienza con una resurrección y termina con otra resurrección. Juan exclama, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Hermanos, toda persona que muere antes de que Cristo venga, resucitará. Todos resucitarán. El tema es que algunos resucitarán primero, antes de los 1000 años, se van con Cristo, y otros después para morir. Por eso seamos fieles hasta el descanso o hasta encontrarnos con Jesús. La palabra de Dios habla de estas dos resurrecciones. Vamos a leerlo en diferentes partes de la Biblia. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno resucitan primero para vivir por la eternidad, pero los impíos resucitan después de 1000 años para recibir la paga por sus pecados, para condenación, dice Juan. Es decir, que resucitan para ser castigados finalmente y definitivamente por todo lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Vamos a leer otro texto que habla de estas dos resurrecciones. Hechos 24:15 nos dice lo siguiente, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. No quedan dudas de que cuando Jesús regrese, resucitarán solo los que creyeron, pero luego de los 1000 años resucitarán los injustos para recibir la justa sentencia. ¿Qué pasará después de los 1000 años? ¿Dios juzgará a los malos desde el cielo? ¿Volverá a la tierra? ¿Volveremos con Él? ¿Volverá solo? Estas preguntas se contestan en la palabra de Dios. Nos tenemos que adelantar unos textos en el Apocalipsis para saber nuevamente si Dios regresará a la tierra con nosotros, solo, si no regresa. Apocalipsis 21, 2 y 3 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Según el texto, Dios descenderá a la tierra, pero no es una venida como la segunda venida de Cristo, antes de comenzar el milenio. Ahora Dios regresa a la tierra con la nueva Jerusalén. Es en esa ciudad donde está Dios, donde están los santos. Él vuelve a la tierra para que sea purificada. Dios vuelve para hacer justicia a los impíos. Viene para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y para reinar por la eternidad en este mundo. Con la diferencia que la tierra estará renovada. Y ahora responderemos a otra cuestión. ¿Qué pasará después de los 1000 años cuando Jesús descienda con la nueva Jerusalén y con todos los santos allí? Apocalipsis 27 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Juan lo presenta de una manera muy clara. Desciende la nueva Jerusalén, resucitan los impíos, Satanás los engaña por última vez, rodean la ciudad amada y a los santos, como queriendo atacarla. Pero de Dios desciende fuego y los consume. Esto, hermanos, está muy claro en la palabra de Dios. Hay que leerlo y releerlo para que esta historia se grabe y podamos entender lo que Jesús
quiere decirnos en estos versículos? Cuando descienda la nueva Jerusalén con todos los santos después de los 1000 años, dice la palabra, bien mencionaba Juan, que resucitarían los impíos. Aún todavía no hablamos de lo que le pasa a Satanás durante los 1000 años, pero sí que los impíos resucitan y Satanás los engaña por última vez. Satanás los reúne para la batalla final. Los injustos de todas las épocas rodean la nueva Jerusalén que acababa de descender, y Juan vio que de Dios descendía fuego, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí se elimina todo vestigio de mal para siempre. Es ahí, después del milenio, que Dios hará justicia contra los impíos. Es en ese momento que todos contemplarán el lago de fuego y todos los que no creyeron a la verdad serán arrojados allí. La palabra de Dios dice así, Apocalipsis 20, 12 al 15, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En los primeros versículos de este capítulo, Juan decía que los muertos impíos resucitarían después del milenio. Y acá lo dice de otras palabras. El mar entrega a sus muertos, la tierra entrega a sus muertos, es decir, los muertos, no importa dónde se encuentren, resucitan para condenación. Es terrible. Bien menciona él que es la muerte segunda esta, porque un día ellos habían muerto, por causas naturales, por otras razones, accidentes, pero aquí vuelven a morir por la eternidad. Experimentarán lo que se siente perder el alma por la eternidad y morirán en aquel lago de fuego, mientras los justos están seguros dentro de la ciudad amada de Dios. Por eso vale la pena creer. Lo sorprendente es que todos merecíamos, hermanos, morir. Todos merecíamos caer en ese lago de fuego. Pero Cristo murió para los que deseen estar con Él, vivan. Cristo tomó la muerte que era de nosotros y nos dio la vida que era suya. Murió por los pecados de todo el mundo. Pero no todos creyeron en su nombre. Las personas en su propia elección se decidieron por el mal. Ese lago es la elección de los impíos, ya que todos fueron y serán advertidos sobre las consecuencias de la rebelión. Ahora pasemos al estado de Satanás durante el milenio. Apocalipsis 21 al 3 dice lo siguiente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Cristo regrese a buscar a los suyos, también descenderá un ángel poderoso para enviar a Satanás a la cárcel. Claro que todo esto es simbólico. Nosotros entendemos que mientras nos vamos a reinar con Jesús 1000 años, Satanás con sus ángeles se quedará aquí, preso de las circunstancias. Él no podrá engañar a las naciones durante un periodo de 1000 años, porque para ese entonces ya no quedarán personas vivas en el mundo. Recuerden que antes de la venida de Jesús caen las plagas, matan a los impíos, otros morirán por el resplandor de la venida de Jesús, todos mueren. Por lo tanto, Satanás quedará solo en la tierra. El profeta Jeremías también vio este momento, este estado de la tierra, y escribió lo siguiente en Jeremías 4, 23 al 26. Miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos y no tenían luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todas las colinas se estremecían. Miré y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido.
Miré, y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. En esta primera parte vemos el estado de la tierra. Tremendo. Por 1000 años la tierra será un desierto. Mientras los justos se fueron con Jesús, Satanás contemplará la obra de sus manos, preso por las circunstancias, vagará por este mundo sin salir de esta atmósfera, sin tener a quien engañar, recorrerá las ciudades destruidas y verá el resultado de su rebelión. Allí está el reino que prometió. Quiso ser Dios y terminó siendo un esclavo de sus decisiones. Un encarcelamiento por 1000 años será parte de su castigo por el engaño que trajo sobre las naciones. El profeta Isaías vio cuando no había hombres en la tierra, pero Satanás estaba vivo, sufriendo las consecuencias de su propia rebelión. Isaías 14, 18 al 20. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Satanás será echado del sepulcro por 1000 años, mientras los hombres impíos estarán muertos. Ahora, él tiene que contemplar obligadamente este mundo devastado por la rebelión, hasta que al final, cuando se cumplen los 1000 años, será arrojado al lago de fuego. Así lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En principio Satanás fue echado del sepulcro mientras todos habían muertos. Él estaba vivo por 1000 años, contemplando este mundo devastado, y después de los 1000 años, cuando Dios desciende en la Nueva Jerusalén, Él es echado junto con los demás al lago de fuego. Este será el fin del diablo y sus demonios. Después de los 1000 años será el fin de todos los impíos. Pero en el transcurso de los 1000 años se vivirá una verdadera fiesta espiritual en el cielo. Tú y yo fuimos invitados a una gran boda entre Cristo y su novia, la Nueva Jerusalén. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando Cristo venga, iremos a participar de una gran cena. Jesús extenderá la mesa en el reino de su Padre. El reino y la majestad serán dados a Cristo y a sus súbditos. Muchos creen que en aquel día se festejará la unión entre Cristo y su iglesia, pero bíblicamente nosotros no somos la novia de Cristo. Sí sabemos que en la Biblia se habla de la iglesia como una mujer, pero aquí en esta boda nosotros somos los invitados. Vamos a leer dos textos que nos ayudan a tener el concepto correcto de estos acontecimientos. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Es la nueva Jerusalén la que se había vestido de novia o de esposa? Su vestido de lino representa las buenas obras de los santos. Jesús lo explicó en Mateo capítulo 22. Allí cuenta mediante una parábola que Dios invitó a las personas a la gran cena de bodas de su Hijo. Pero los primeros invitados no quisieron ir. Ellos fueron los judíos que rechazaron a Jesús. Y luego de ese rechazo, Dios le dice a sus siervos, en los versículos 9 y 10 de Mateo 22, podemos leerlo: Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos,
juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Nosotros somos los invitados, los convidados, por lo tanto no podemos ser la novia. Los invitados somos nosotros, los gentiles. Un día aceptamos la invitación y ahora estamos a la espera del regreso de Jesús. Sin embargo, entre nosotros hoy hay personas que profesan cristianismo, pero son malos, ya que el texto dice que fueron llamados malos y buenos. Pero al final Dios dirigirá una mirada y toda persona que no se haya preparado en su corazón será echado del pueblo de Dios. Es por eso que muchos son llamados pero pocos escogidos. El ángel que acompañaba a Juan en Apocalipsis dijo, Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, dichosos, felices, los llamados a participar de esta cena. Cuando los discípulos se vuelvan a encontrar con Cristo para tomar el jugo de la vid. Cuando toda persona que creyó de todas las edades entren por las puertas de la Jerusalén para estar siempre con Jesús. El ángel dice, estas palabras son verdaderas, esto es verdad. Hoy, en pleno 2023, todos están tomando su decisión. No sé qué día, qué año estás viendo esto, pero hoy es el día de decisión. ¿Acepto la invitación de Jesús o no la acepto? Todos tus pensamientos, tus acciones te van a llevar para uno u otro lado. Todo el mundo está decidiendo su destino eterno en este momento. Todos se están colocando de un lado o del otro, diciendo sí o no. ¿Estamos con Jesús y su ley o estamos violando los mandamientos lejos de Dios? Todo el mundo es llamado, el bueno, el malo, el que cree, el que no, y Dios está mirando si traemos las vestimentas adecuadas. Es decir, si creímos y nos convertimos de corazón. Estar vestido es estar preparado. Nadie sale de su casa sin vestirse para una ocasión adecuada. De la misma manera, estamos por ir al cielo, hermanos. Nuestra preparación debe ser la del corazón, un espíritu sin mancha, sin pecado. Un corazón que ya se haya decidido al 100% por Cristo. Un corazón que sea templo de Dios. Yo te pregunto, ¿qué te impide consagrarte a Dios? ¿Hay algo quizás que no te deja tranquilo? ¿No te sientes bien con Él? ¿Te vives proponiendo cambiar y sabes que caes una y otra vez? Yo tengo una buena noticia, la mejor de las noticias. Hoy es el día de buenas nuevas, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. Nunca hubo ni habrá un mejor momento para ir a Dios que hoy. Por eso Él nos invita a entregarnos así como estamos, con nuestras luchas, nuestras derrotas, fracasos, con nuestras alegrías y tristezas, que esto pueda ser una realidad en tu vida. Hay una batalla en ti que tienes que vencer. Día a día luchas tú y solución no ves. No hay por qué desesperar. Tu batalla ya venció. Con su muerte en la cruz, Cristo hará de ti más que vencedor.